Yo soy Lucía, Yo soy Susel y esto es hablando Hablando con con los los Restaurados. restaurados. Bueno, este es nuestro primer capítulo, así que nos van a tener un poco de paciencia. Eh, pero como dijimos anteriormente, este podcast se llama Hablando con los Restaurados. Y para empezar, queremos hablar un poco de cómo se dio este podcast, Lucía. Bueno, básicamente creo que todo empezó con una idea central que Dios puso en mi corazón, más que nada un anhelo, pero lo tenía muy guardado porque no sabía cómo, cómo llegar ahí, o sea, es decir, cómo llegar a hacer el podcast. También están esos miedos que uno a veces pues Sí, tiene. Y al final, yo creo que Dios fue confirmando. Es como que a veces pasa, ¿no? De que no quieres dar un paso adelante porque ujú. yo tenía eso de no quiero dar ese paso porque a lo mejor es un anhelo mío y Por miedo no a es equivocarte. exacto o no tengo la confirmación de Dios. Entonces Mm, yo estaba como muy esperando a eso, pero creo que Dios habló sí, demasiado total. claro A las dos, a las porque dos. justo ella estaba en ese plan de que tenía como ese anhelo súper profundo y esto. Y un día, una noche, yo le escribí súper desesperada que prácticamente me estaba pasando lo mismo y no habíamos tenido una conversación previa, Mm, absolutamente. Entonces creo que fue Dios ahí conectando. Literalmente, aparte de que todo esto, pues hay que decir, o sea, que vino un pastor de Estados Unidos a Ya, nuestra encima iglesia eso. conforme empezó a hablar sobre la inteligencia artificial y sobre que em, podemos llegar a predicar el Evangelio a través de las redes, porque si se dan cuenta, muchos hoy en día también predican, pero da la casualidad de que obviamente el algoritmo solamente le muestra a las personas que ya son cristianas, a las personas que realmente están en el mundo no les llega el mensaje y tiene que haber una razón el por qué estamos haciendo mal algo, o sea, por qué no les llega el mensaje, ¿no? Y ahí pues creo que va un poquito derivado a que Dios empezó a ponerme profundamente ese anhelo en mi corazón y yo no sabía cómo hacer ni por dónde empezar. Susel me habló y yo le dije, tengo esta idea, necesito que me digas si estás dispuesta y O sea, fue como, o sea, Dios fue como, ¿tenés una duda? Pues toma. fue Tal, literal, tal cachetada. cual, sí. La idea es, o sea, porque a lo mejor se estarán preguntando, bueno, pero ¿cuál era el anhelo? Pues el anhelo es básicamente inundar las redes sociales del Evangelio. Ese es el anhelo y esa es la idea. Porque una cosa que yo le decía a Lucía es que las redes sociales, tanto Instagram, YouTube, todo Mm, esto, es un escenario, literalmente. Total. ¿Y qué estamos predicando? Si estamos en un escenario, ¿qué estamos predicando? Entonces, ese es el anhelo del que estamos hablando. Sí, sí, sí. Y la venida de este pastor, la verdad que fue como, wow. O sea, Una gran sí, confirmación, sí, creo yo. sí, Y para todos, tal cual. porque al final, tanto Susel, creo que vos en privado también tenías algo pensado, yo tenía esto, pero realmente tampoco quería hacerlo sola. Jesús los mandó de dos en dos a los discípulos, así que también lo quería hacer basándome en esa idea. No quería estar yo sola, me gustaría que hubiese estado alguien a mi lado y creo que claramente Dios la puso en el momento perfecto a ella. Sí, porque al final, si recibimos hate, lo recibimos juntas. Una da el cachete y otra Sí, total. Si recibimos malos comentarios, lo recibimos juntas. total. Entonces, no, pero es bíblico. El Señor los mandó de dos en dos. Y bueno, aquí somos dos. Y aquí estamos. Y aquí estamos para servirles. Exacto. Y bueno, luego hablamos de la motivación, lo que nos llevó a esto. Yo creo que todo lo que vamos a hablar hoy va un poco ligado al mismo, al mismo objetivo, al mismo punto, que es lo que les decía al principio de inundar las redes del Evangelio, porque la motivación es Exacto. esa. La motivación es pensar que al hacer esto, personas lo van a ver y Dios va a hablar a esas personas, porque yo creo que Dios no se Mm, detiene por una pantalla o por un algoritmo, No, ¿sabes? claro. O sea, entonces a mí me motiva pensar que esto que vamos a hacer, incluso esto que estamos haciendo ahora, puede llegar a tocar el corazón de una persona. Exacto. Pensar que, de hecho, creo que parte de mi testimonio es un poco eso. O sea, yo
eh, nunca había visto de la nada, no me pregunten cómo, mi algoritmo empezó a cambiar y de ahí empezaron a salir muchos jóvenes predicando el Evangelio a través de Instagram, Reels. Y fue ahí cuando dije, wow, qué generación. O sea, yo nunca había visto una generación de jóvenes tan encendida por predicar el amor de Cristo. Y viendo todo lo que está pasando ahora, actualmente, más claro no Todo lo lo que podía se ve tener. en redes sociales, o sea, Total, total. Más claro yo no lo podía tener. Yo le dije a Dios, o sea, necesito ser parte de esto. Yo no me lo quiero perder. Y creo que en base a eso también fue un poco mi anhelo, en el sentido de que podemos llegar a mucha más gente, como a mí me pasó. Y creo que, bueno, que hay mucha gente que de pequeño a lo mejor acudió a la iglesia, pero se les apaga esa llama o pues lo típico que se apartan de Dios porque realmente no llegan a conocerlo, no han tenido ese encuentro. Y bueno, yo creo que el objetivo en sí o la motivación sería más que nada el llegar a esas personas también que parecen estar dormidas. sí, tal Entonces, cual. E incluso hay personas, yo he escuchado testimonios de personas que empezaron a buscar de Dios por un reel, por alguien que, incluso algo tan simple como alguien que salió diciendo el versículo del día. Y pues esa persona le dio curiosidad y se fue a leer ese versículo y empezó a leer más y más y más y más. Entonces, aunque parezca que no, yo creo que esto tiene un poder y un total, impacto increíble. Aparte, ya en sí por el impacto que tienen las redes sociales, sí. y si hacemos algo bueno, pues vamos a crear un impacto bueno, ¿no? Exacto. La lógica. Entonces, eso es como la motivación, eso es como el objetivo. El objetivo es en sí llegar a muchas personas. No solamente llegar en el sentido de que solo que escuchen, sino que también conozcan a Cristo. Exacto, total. Al final es eso, o sea, predicar el Evangelio y creo que también, bueno, aquí va un poco ligado a lo que es el título del podcast, ¿no? Sí. Es Vamos a explicar eso, ¿por qué se es llama que es así? el siguiente punto. Sí, ustedes no sabían. Porque al final es que los demás puedan escuchar el testimonio. Yo decía, em, bueno, no decía, o sea, yo escuchaba a través de las redes sociales que alguien estaba pasando por X situación y a lo mejor yo me identificaba, yo podía entender cómo esa persona había podido sobrellevar esa situación de la mano del Evangelio, o sea, de la mano de Dios y leyendo las palabras. Y eso a mí me confrontó también muchísimo. Entonces, a partir de ahí también nació esto de hablando con los Hablando con los restaurados, restaurados. porque al final somos personas restauradas, somos personas que hemos pasado por ciertos quebrantamientos, que es por donde Dios también trabaja a cada uno en cada proceso. Obviamente siempre estamos siendo procesados, siempre tenemos nuestras luchas, pero también hay que tener en cuenta que siempre hay que estar de la mano de Dios y basándonos en la palabra de Él, acudir a Él siempre. Tal cual. Yo creo que uno de los objetivos también es cuando hablamos del tema, hablando con los restaurados, valga la redundancia, eh, también queremos dar a entender que nosotras mismas, por ejemplo, somos personas, como dijiste, que hemos sido restauradas y mucha gente piensa que, sobre todo los jóvenes que estamos en la iglesia, tenemos vidas perfectas Mm. y hemos sido súper santos, intachables y nada que ver. Somos personas que tenemos luchas todos los días, personas que venimos de un lugar no deseado del cual Cristo nos sacó y de eso es lo que queremos hablar, de que no somos perfectas, no tenemos una vida perfecta, tenemos luchas y la única razón por la cual estamos aquí hoy haciendo esto y hablándoles es por la gracia de Cristo y que por esa gracia nos restauró y también los puede restaurar a ustedes, sea quien sea que esté escuchando esto. Entonces yo creo que ese es uno de los objetivos también, mostrar que no somos perfectos y Y que así es. eso, total, Total, me esa va a ser interrumpió, la palabra. total. Em, claro, y a todo esto, bueno, hablando del tema de hablando con los restaurados, el concepto realmente que yo tenía era que ustedes, como oyentes,
puedan entender que hay muchas personas que eso, que pasaban por situaciones difíciles y cualquiera que esté viendo esto a través de la pantalla pueda sentirse identificado con la persona que está hablando en ese momento, que está testificando de lo que pasó en su vida y cómo Dios lo restauró. Pero me gustó mucho que el otro día hablábamos del título cuando organizábamos todo esto, que Susel tenía como otra perspectiva también, porque al final esa era mi perspectiva de hablando con los restaurados, porque somos personas restauradas, pero tú me decías que también ello, era como una interacción con ustedes, ¿no? O sea, era algo así. Sí, porque yo creo que un podcast es tanto una conversación mía con los, ¿cómo se dice? Los espectadores y los espectadores con nosotros, una conversación. Para mí un Claro. podcast es eso. Y al estar ustedes interactuando con nosotros, es lo mismo, hablando con los restaurados, porque ustedes están interactuando con personas que han sido restauradas. Entonces, literalmente restauradas. Porque, entonces, y fue guay porque al final el mismo título, pero con perspectivas diferentes y Mm, perspectivas que son igual de útiles las dos claro. y dan el mismo objetivo. Por eso el tema como tal o la temática de este Mm, podcast será testimonios. total. 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 Van a haber testimonios, Sí, sí, sí. básicamente. Creo que el tema central sería ese, aunque tanto como ha dicho ella, hablando con los restaurados también significa que ustedes nos pueden comentar, ustedes nos pueden hablar, nos pueden mandar un DM en Instagram diciendo, bueno, chicas, quiero que traten un poquito de este tema, o si no, haremos alguna pregunta para que nos puedan comentar sobre qué temas les gustaría hablar o tratar que hablásemos aquí, o si quieren, bueno, a preguntarle algo a algún invitado, ¿no? Porque al final también creo que habrá un poco eso, invitados, de los cuales también tanto personas mayores o jóvenes puedan venir a testificar de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y van a ver que habrá testimonios de todo tipo, o sea, de cosas que ustedes se van a quedar locos, de cosas que ustedes van a decir cómo es posible o cómo esto, cómo lo otro. Y ahí hay otro de los objetivos que es demostrar que para Dios no hay nada imposible Así y es. que lo que el mundo desecha, Dios lo restaura. Literal, es que hablando con los restaurados está por todos lados. Total. Total. Voy a ponerlo aquí. Total. Sí, total. Ay, bueno, pues realmente creo que va a ser un placer iniciar este podcast porque al final esto es nuestra presentación, el inicio de algo que realmente creo que es muy grande y espero pues que también pueda ser de mucha bendición para muchas personas. Sí, sí, y bueno, ya lo saben, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud sobre cualquier tema, no importa la pregunta que sea, no importa, no piensen que nos vamos a ofender si preguntan algo así como muy... No, porque todos nos hemos hecho preguntas que hemos dicho, uy, ¿será que...? No importa, porque, o sea, nosotras también hemos pasado por momentos en los Somos jóvenes. que tal cual, somos, somos jóvenes y todo el mundo alguna vez se tira al suelo y dice, ¿quién soy? ¿Qué me Entonces, pasa? ¿Por qué pienso total, esto? sí, entonces, Ay, no se preocupen, no se preocupen, no se corten en todos los aspectos, no se corten en cuanto a lo que quieren preguntar o en sí quieren preguntar a algún invitado o incluso si quieren escuchar un testimonio sobre esto, sobre lo otro, porque ya les digo que habrá todo tipo de testimonios. En algún capítulo también les estaremos compartiendo nuestro testimonio. sí. Primero va a ir Lucía, después voy a ir yo. Ah, no, así no era, amiga. No, ella es la mayor, entonces ella tiene que ir Así primero. no era, ¿eh? Pero bueno, en algún capítulo estaremos Sí, sí, compartiendo sí, sí, nuestros sí. testimonios, para que también, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Para que también ustedes vean de que no somos perfectas, no hemos tenido una vida perfecta y a día de hoy tenemos luchas, pero es la gracia de Cristo la que nos sostiene y la que nos ha restaurado. Amén. Y lo que queremos hacer es decirles de que en Cristo hay esperanza, de que si nosotros pudimos salir, si lo pudo hacer con nosotros, que
vuelvo y repito, en otro capítulo vamos a dar nuestros testimonios, pero para muchas personas yo era un caso perdido, entonces lo que queremos dar a entender es eso, de que en Cristo hay esperanza, para todo, para cualquier persona, para lo que sea, para cualquier situación, en Cristo hay esperanza de restauración. Así es, Él coge lo más vil y menospreciado y Total. lo convierte, Sí, sí. vamos, en un Es una diamante. locura, es una locura. Las cosas Mm, que se ven en la iglesia, en los jóvenes, los testimonios, las vidas restauradas que se ven, las obras de Dios, es una locura, la verdad. Al Y esa locura la final, queremos llevar a redes. total, total. Sí, sí. Pero al final creo que esto también aumenta como esa fe, ¿no? Porque tú ves a muchos jóvenes también como Dios ha obrado en sus vidas y es como aquella mujer del flujo de sangre Ujú. que, bueno, también lo dice la palabra, ¿no? La fe viene Por por su el fe, oír. sí. Y bueno, ella empezó a escuchar de Dios y no lo dudó. Sí. O Y, sea, o sea, fue una fe tan fuerte que dijo, si solo toco el borde del manto, voy a sanar. Y es increíble porque Jesús le dice, tu fe te ha sanado. No el esfuerzo, porque ella se tuvo que meter entre una multitud de gente. Y no total. fue ese esfuerzo de meterse entre la multitud Mm, de gente la que lo sanó, sino su fe de creer que él podía hacer algo con ella. Entonces, pero esa fe vino a raíz de que ella escuchó hablar a otros exacto. de lo que Jesús hacía, de que Jesús estaba por ese pueblo y lo fue a buscar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, ser esas voces que anuncian de que Jesús está aquí y Jesús se está paseando por la ciudad y despertar o que el Espíritu Santo a través de nosotros despierte esa fe. Así es. Al final creo que es eso, o sea, se ven tantas cosas ahora mismo en el mundo actual que creo que ya es hora de ponerse las pilas, como dicen, y despertar y ver realmente que el único que puede salvarte, el único que puede eh, ayudarte en cualquier situación que estés pasando es Jesús. O sea, es Él. Y lo que el mundo necesita es a Cristo, es tener fe y es tener esperanza. Y esa esperanza solo se hay en Cristo. Así es. Entonces, Perfecto. eso es todo por hoy, amigos. Yo sé que se quedan con la intriga de saber quiénes fuimos, ¿O pero quiénes vendrán? para otro capítulo. Ya lo verán en el siguiente. Espero que sea esto de mucha bendición. Les mandamos muchos saludos y nos vemos a la próxima. Chao. Aunque esté soleado, aunque vaya a llover, dime por qué. Por lo que dejaron huella, me ayudaron a crecer. Ponme ese ritmo duro.